y vino aquí en la tierra dispuesto a morir por nosotros. Y Dios puede a través de él dar vida al hombre. Sin embargo, el hombre no lo recibió. El hombre no lo conoció. Especialmente los que eran el pueblo judío no recibieron al Señor Jesús. Y él pasó por muchos sufrimientos, calumnias, injurias y persecuciones, principalmente de parte de los líderes de los judíos. Y el mismo pueblo, la gran mayoría, viendo sus señales, algunos hasta creyeron. Sin embargo, lo abandonaron cuando él comenzó a hablar un poco más profundo. Sin embargo, él encontró a un grupo de personas que él llama de sus ovejas. Sus ovejas que conocen al pastor, conocen la voz de su pastor y oyeron esta voz y lo siguieron. De esta manera nosotros vimos que esto se hizo material en Betania. Había ahí entonces una miniatura de la vida de la iglesia, de personas que aman al Señor. Son personas que no tienen una gran estatura social. Fueron personas que fueron leprosas, pecadoras, eran paralíticos, como aquel paralítico de 38 años que Jesús sanó. Son personas que figurativamente hablando eran ciegos de nacimiento, pero Jesús los sanó. Eran como Simón el leproso, un cobrador de impuestos, pero el Señor los salvó a él. De esta manera formó su iglesia, aquellas personas que realmente aman al Señor, aman su palabra, que están dispuestas también, como Jesús, a hacer la voluntad del Padre. Y aquí estamos nosotros. Nosotros queremos decirle al Señor, heme aquí. Nosotros somos estas personas que conocemos a nuestro pastor, reconocemos su voz. Nosotros amamos su palabra y nosotros queremos seguirlo para donde quiera que él va. Nosotros vamos a seguirlo por toda nuestra vida. No estamos aquí buscando confort, buscando cualquier posición para nosotros. Estamos aquí para servir a nuestro Señor y hacer la voluntad del Padre. Y el Señor encuentra confort en Betania y finalmente Él entrega su vida. Cuando fue preso en el jardín de Getsemaní y cuando fue interrogado, como vimos en el capítulo 18, Él fue interrogado por el sumo sacerdote, por Anás y también por Caifás. Y él también fue interrogado por Pilatos, el gobernador romano. Y nadie encontró ningún defecto en él, pues él era el Cordero Pascual de aquel año, que quita el pecado del mundo. Y de esta manera, nosotros vimos en el capítulo 18 que en medio de este juicio injusto, en medio de la condenación injusta, que Pilatos condenó a Jesús a la muerte por crucifixión. Y los judíos, por presión de los judíos no tenían el derecho de condenar ni ejecutar a nadie a la muerte. Ellos tuvieron que presionar al gobernador romano para que éste lo condenase, pero él quedó temeroso, no viendo ningún crimen digno de muerte. Pero por causa de la presión de los judíos, él terminó siendo condenado y crucificado. En medio de esta situación, aún en el capítulo 18, nosotros vimos que allí registra
a Pedro, que era un apóstol, uno de los apóstoles más fuertes e impulsivos. Y cuando Jesús dijo que todos ellos negarían al Señor, pero Él dijo, aunque todos te abandonen, Él jamás lo abandonaría. Él daría su propia vida por Jesús. Sin embargo, esta situación no duró mucho. Y cuando fue registrado que cuando el Señor Jesús fue preso en el jardín de Getsemaní, el sumo sacerdote había pedido que los soldados romanos fuesen a arrestar a Jesús, sumando los soldados romanos, más la policía que celaba por la seguridad pública del Sanedrín de los judíos. Tenían aproximadamente 500 soldados, 500 personas, para arrestar a Jesús, un Jesús inofensivo que no haría mal a nadie. Todo aquel aparato militar asustó a los discípulos y al final todos los 11 discípulos huyeron. Dejaron a nuestro Señor Jesús solo allí. Y cuando Pedro, siguiendo de lejos a Jesús, entró para el patio del sumo sacerdote donde estaba Jesús, y allí la encargada de la puerta ya le dijo a él, usted es uno de ellos, usted es uno de los galileos que seguían a Jesús. Él dijo, yo no soy. Ahí después, dentro del patio, estaba calentándose al fuego. Probablemente era una madrugada fría y las personas que estaban al fuego le decían, no, tú eres uno de ellos. Y él dijo, yo no soy. Ahí por tercera vez dijeron, usted es uno de ellos. Y él dijo, yo no soy. Cuando él dijo, yo no soy por tercera vez, el gallo cantó. Y cuando el gallo cantó, en otro evangelio está registrado que Jesús de lejos le miró a él. Y Pedro recordó que Jesús había dicho que antes que el gallo cantase, él iba a negar al Señor por 3 veces. Si Pedro hubiese negado al Señor una vez, fue una debilidad del momento. Si lo hubiese negado 2 veces, tal vez una fragilidad. Pero 3 veces no hay disculpa. Esto es para mostrarnos, queridos hermanos, que nosotros, hombres naturales, no somos dignos de confianza. En el momento de presión, en el momento que usted corre riesgo de morir, usted primero cuida de sí mismo y usted niega cualquier cosa. Por eso, queridos hermanos, nosotros, hombres naturales, no somos dignos de confianza. Pero, ¿cómo entonces Jesús puede contar con nosotros? ¿Cómo el Señor puede contar con nosotros, confiar en nosotros? Para que ejecutemos la voluntad del Padre, ejecutemos la palabra de Dios. Gracias a Dios, yo ya les he dicho que en el capítulo 17 aún, Jesús dijo, versículo 16, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, queridos hermanos, después de la caída del hombre, el hombre se desconectó del único Dios verdadero. Esto está en Juan 17, versículo 3. Él es el único Dios verdadero. Y que cuando usted se desconecta del único verdadero, usted termina conectándose ¿a quién? Usted se conecta a quien es falso, a quien es mentiroso. Y en Juan 8, 44, vamos a leer. Vale la pena que ustedes sepan, después de la caída del hombre, el hombre fue a atar su burro, ¿en dónde? Es un dicho en portugués. Vosotros sois del diablo, que es vuestro padre, y queréis satisfacerles sus deseos.
Él fue homicida desde el principio y jamás se afirmó en la verdad, pues porque en él no hay verdad. Cuando él habla mentira, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Por eso, queridos hermanos, cuando el hombre en su caída se desconectó del verdadero, él terminó anclándose, conectándose al padre de la mentira, en quien no hay verdad. Él solo habla mentira, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Miren, ¿a qué fuente el hombre caído se unió? De esta manera, hermanos, es por esto que el hombre, en sus pensamientos, como dice Efesios, solo hay vanidad, vanidad de sus pensamientos. Y todo nuestro ser carece de realidad, carece de la verdad. Nosotros estábamos llenos de falsedad, llenos de la mentira, pero gracias a Dios, hermanos, por la palabra de Dios es la verdad. ¿Cómo nosotros podemos tornarnos confiables? No somos confiables, porque nosotros nos conectamos al padre de la mentira. Pero ahora que nosotros nos reconectamos con Dios, nosotros podemos volver a ser confiables. ¿Podemos o no? ¿Cómo? ¿Podemos o no podemos ser? ¿Cómo? ¿Cómo? Por medio de la palabra. ¿Cómo? Miren, nuestros adolescentes, Por medio da los palavra. adultos, Agora, reaccionen, reaccionen. Los adolescentes saben más que ustedes. reajam, tá? Entonces, Você hermanos, sabe mais do que vocês. vamos a amar la palabra. Então, irmãos, Porque vamos, la palabra de Dios es la verdad. porque a Nos palavra falta de la Deus verdad. é a verdade. Nosotros estábamos llenos de falsedades, llenos de la mentira, llenos de la vanidad. Pero ¿cómo podemos llenarnos de la verdad, llenarnos de la realidad divina? Hermanos, es a través de la palabra. Y la palabra nos lava. ¿No es esto que dice Efesios capítulo 5? Não é isso que fala em Efésios ¿Eh? capítulo 5, Efesios 5:1, ¿cómo dice? hein? Efésios 5, como diz? Versículo 26. ¿Cómo nos dice? Efesios 5:26. 26, como diz? Para santificarla. Para Santificarla aquí es la iglesia. Para santificar la iglesia. Voy a leer desde el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo maridos, amó a la amai iglesia vossa mulher, y se como entregó a também sí Cristo mismo por amou a ella, igreja e a si mesmo para se santificarla, entregou habiéndola por ella, purificado para que en a el lavamiento santificase, del agua tendo-a por la purificado palabra. por medio Hermanos, da la lavagem iglesia de água fue pela palavra. sacada, quitada del medio del mundo. Estábamos conectados a la mentira y gracias a Dios, Él nos quitó del mundo. Por el trabajo que Cristo realizó en la cruz, Él nos reconectó con el Dios verdadero. Y Él necesita llenarnos con la verdad, quitar toda esta mentira de nosotros, toda falsedad, vanidad. ¿Cómo Dios consigue hacer esto? Toda vaidade, não é isso? Como Deus consegue fazer isso? Nuestro ser es tripartito. O nosso Nosotros ser tenemos el cuerpo é material, tripartido. nosotros tenemos el espíritu en nuestro interior y nosotros tenemos el alma que es nuestra persona, nuestra personalidad. El día en que nosotros creímos en el Señor Jesús, nuestro espíritu fue regenerado. El espíritu humano nuestro recibió la vida de Dios, que entró en nosotros. El verdadero, a través de la verdad, entró en nuestro espíritu. Nosotros nacimos de nuevo, nos tornamos hijos de Dios. ¿Estoy en lo correcto? Entonces, nuestro espíritu fue santificado. Nuestro espíritu recibió al Dios verdadero. Sin embargo, nuestra alma continúa siendo aquella alma de antes. Los hermanos entienden. Entonces, lo que llena nuestra alma, que es nuestra mente, nuestros pensamientos,
lo que llena nuestra emoción, lo que llena nuestra voluntad, que es la parte que delibera, la parte que toma decisión en el alma. Estas tres partes continúan bajo la influencia de la mentira, bajo la influencia del padre de la mentira. Y nosotros necesitamos, Dios quiere, nuestro espíritu fue santificado, nuestro espíritu recibió al único Dios verdadero y la verdad. Solo que ahora Dios quiere, a partir de nuestro espíritu, Él expandirse a nuestra alma. Él quiere tomar nuestra mente, tomar nuestra emoción, Él quiere tomar nuestra voluntad. ¿Y de qué manera Él va a tomar esto? ¿De qué manera lo va a tomar? Por la palabra. Ahora fue un adulto el que habló por la palabra. Y la palabra de Dios es la verdad. Entonces la palabra va llenándonos con la verdad. En ese lugar solo había falsedad y ahora la palabra está llenándonos con la verdad. Entonces estamos teniendo consistencia de Dios, estamos teniendo la realidad de Dios. Estamos poco a poco, hermanos, llenando todo vacío de nuestro ser con la verdad, que es la verdad del Dios verdadero. ¿Ustedes me entienden? Es esto lo que Dios está haciendo. Nosotros estábamos en el mundo, quedamos inmundos con el pecado y la muerte, pero Dios quiere santificarnos. Y el lavar del agua por la palabra nos santifica. La palabra viene, la palabra nos suple con la verdad, nos suple con esa naturaleza santa de Dios, con la vida de Dios, y también la palabra nos lava. La palabra quita nuestras toxinas, quita la basura, quita lo que es mentira, lo que es vanidad, lo que es del viejo hombre, quita los elementos de la vida del alma. Hermanos, Dios está cada día que pasa en cuanto nosotros tenemos contacto con la palabra. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros practiquemos como nuestros adolescentes la inmersión en la palabra. Dejé en mi cartera. Cargue con usted siempre el folleto de la inmersión. Usted puede ayudar mucho a las personas y ayudarse a usted mismo. Andrés ya me trajo aquí. Cargue siempre con esto. Esto le va a ayudar a usted durante todo el día, inculcar la palabra, hacer con que la palabra llene a usted en aquel día con la verdad. Esta verdad va a santificarte. Usted va a quedar cada vez más con la naturaleza santa de Dios y esta palabra va a eliminar de usted un poco más en aquel día su vanidad, su vacío, su viejo hombre. Que el Señor pueda cada día más, hermanos, santificarnos con la verdad. Y esto solo es posible, hermanos, que Jesús pasase por la muerte en la cruz. Por eso que Jesús, Dios, de una manera aún es mucha crueldad lo que hicieron con Jesús. Él vino a salvarnos y los hombres no le recibieron. Por el contrario, los hombres maltrataron a Jesús el Salvador y los soldados romanos comenzaron a abofetearlo. Después del juicio y la condenación, los soldados romanos le colocaron una corona con ramas de tamareras que está lleno de espinos y colocó encima de él esas espinas de la tamarera. Salen algún tipo de esencias que hacen que eso arda. Cuando es colocado dentro de nuestra piel, él estaba todo ensangrentado y lo abofeteaban los soldados. Imagínense, los soldados, la fuerza que tenían en dar cada bofetada. Nuestro Señor Jesús llevó muchas bofeteadas. Se burlaron de él, lo escarnecieron, le dieron unos golpes en él y le hicieron cargar su propia cruz. Y al final, él fue crucificado durante 6 horas.
Él estuvo sobre el madero de las 9 de la mañana hasta el mediodía, 3 horas. Él fue juzgado por los hombres. Y del mediodía hasta las 3 de la tarde, Él fue juzgado por Dios. Quiere decir, Dios lo hizo pecado por nosotros. Él colocó todos nuestros pecados sobre Jesús. Él cargó sobre sí todas nuestras enfermedades, nuestras transgresiones. Y a tal punto que Dios lo consideró como un pecado por nosotros. Y el mismo Padre lo abandonó. Este fue el mayor sufrimiento de Jesús. Él llegó a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, era el momento más triste en su vida. Y así Él, cuando llegó a las 3 horas de la tarde, Él expiró. ¿Por qué Él expiró? Dios el que hizo esto. ¿Por qué? Porque si Él no expirase, era necesario, porque en aquel día era el día viernes, iba a entrar al día sábado, y en el día sábado, entre los judíos, no se podía hacer ningún trabajo. Entonces, los crucificados tenían que ser muertos antes y ser sepultados en el día viernes. Por eso, los judíos pidieron a Pilato que los soldados quebrasen las piernas de los crucificados. Los 2 bandidos fueron quebradas sus piernas para anticipar su muerte. Y cuando fueron a quebrar las piernas de Jesús, Jesús ya había partido al Padre. Y de esta manera no quebraron sus piernas. Era para concretar, cumplir las Escrituras, que ninguno de sus huesos podrían ser quebrados, porque en Él contenía la vida eterna, la vida de resurrección. Él no podía ser quebrado sus huesos. Y por fin, un soldado hirió su costado con una lanza y salió sangre y agua. Esto, ¿quién lo vio? De los 12, de los 11 discípulos que quedaron, solamente Juan lo vio. Y Juan relató sobre este hecho. Esto está en el capítulo 19, versículo 34 de Juan. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y enseguida salió sangre y agua. Hermanos, la sangre es de color rojo. Se puede ver desde lejos, se visualiza desde lejos. Entonces muchas personas vieron la sangre saliendo, pero el agua es incolora, es transparente. Solo se consigue ver el que está bien cerca, y quien estaba bien cerca de la cruz. Por eso que Juan registró este evento en el versículo 25 a 27, y junto a la cruz estaba la madre de Jesús y la madre, y María, la esposa de Cleopas, y viendo después su madre junto a ella, dijo, mujer, he aquí tu hijo. Hermanos, ¿cómo es que Jesús consiguió, con las manos clavadas en la cruz, decir a alguien, ya en aquella angustia, en aquel sufrimiento, tal vez no tuviese ni más aliento para hablar, y decirle a Juan, decir a su madre, María, he aquí tú, ¿es así? Es aquí tu hijo. ¿Cómo él consiguió decir esto? Ellos tenían que estar muy próximos a la cruz, ¿no es así? Él estaba bien próximo a la cruz para que Jesús, aún no pudiendo usar sus manos, él pudiese decir, aún sin aliento, él es ahí tu hijo, mujer. Cuando usted ve esta expresión mujer, no es en la Biblia. Esta expresión mujer no es una frase mal educada. Aquí mujer es una palabra de mucho respeto. Mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo, ¿quién es este discípulo? Este discípulo era Juan. He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Pasó a cuidar de la mujer.
Miren la humanidad de Jesús, aún sufriendo en la cruz, ya partiendo hacia el Padre, aún Él se preocupaba con su madre en la carne y pidió que Juan le cuidase de su madre, porque ella probablemente ya estaba viuda, no había nadie que la asistiese. Entonces, hermanos, este registro es para mostrarnos que Juan y las hermanas estaban muy cerca a la cruz. Por tanto, hermanos, si usted, la gran mayoría de los cristianos, hablan mucho de la sangre, no que debamos hablar menos, no, la sangre es muy importante. La sangre de Jesús, hermanos, realizó nuestra redención. La sangre de Jesús propició nuestra justificación. Dios entonces pudo perdonar nuestros pecados y justificarnos por causa de la sangre de Cristo y también reconciliándonos con Dios. Maravilloso. Pero la sangre es para tratar del lado negativo, porque el hombre había caído en pecado y el hombre se apartó de Dios y no tenía más solución para volver hacia Dios, sino por el derramar de su sangre. Entonces Jesús derramó su sangre en nuestro lugar. Entonces la sangre es importante para esto. Solo que después de rescatar al hombre, restaurar al hombre para Dios nuevamente, ¿cuál es el objetivo final del lado positivo? Del lado negativo es el perdón de los pecados, la justificación del hombre y la reconciliación con Dios. Y del lado positivo, ¿qué necesita hacer el hombre? De aquí en adelante, hermanos, es para que el hombre viva para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo el hombre va a vivir para hacer la voluntad de Dios? Necesita del agua. ¿Qué agua es esta? Algunos afirman que esta agua es el agua del bautismo, pero hermanos, por el contexto no puede ser. Esta agua aquí es esta agua que Juan habló en Juan 7, 37 a 39. ¿Ustedes recuerdan? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, de repente se puso en pie y gritó, exclamó, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién cree en mí? De su interior fluirán ríos de agua viva. Esto él dijo con relación al Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pero el Espíritu hasta aquel momento no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero ahora, hermanos, Jesús murió y Dios al tercer día, Dios lo resucitó. Y en la resurrección, Dios, ¿qué? Dios lo glorificó. Él fue glorificado porque Jesús, hombre, fue admitido dentro de Dios como el Hijo primogénito de Dios. Él obtuvo la gloria. Y no solo, Él obtuvo la gloria siendo engendrado Hijo de Dios. Él se tornó ¿qué? Dios pudo enviar al otro Consolador al hombre. Y este otro Consolador, según Juan capítulo 14, era el Espíritu de la verdad. Miren la preocupación de Dios con la verdad. Dios quiere llenarnos con la verdad. Basta de gente, de que nosotros vivamos llenos de vacío dentro de nosotros, solo con una fachada espiritual. Yo soy un cristiano celoso por Dios, hago muchas cosas por Dios, pero por dentro soy solo un vacío. Por eso Dios está interesado en llenarnos con la verdad. Entonces nuestro Dios es el Dios verdadero y su Hijo es un camino para traernos la verdad y la vida, porque la verdad está en la vida, y Él murió y resucitó. Él mandó, Él se tornó el Espíritu de la verdad. Hoy, ¿quién está dentro de usted? ¿Quién está dentro de usted? Es el Espíritu de la verdad. Él quiere llenarlo a usted con la verdad. Él no va a parar en cuanto no llene todo su vacío con la verdad.
¿Saben? Entonces, este es el trabajo del Espíritu de la verdad. Hasta, hermanos, tornarnos plenamente maduros, llenos de la verdad de Cristo, la verdad de Dios, hasta la plenitud de Dios. Y de esta manera Cristo encabeza la iglesia, gobierna mi vida, gobierna su vida, gobierna mi familia, gobierna su familia, gobierna todos los miembros del cuerpo de Cristo. Es esto que Dios quiere hacer. Por eso es necesario el agua. El agua es ese Espíritu. De quien cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva. El Espíritu está tipificado por el agua. Gracias a Dios por el agua. Hermanos, el agua penetra en cualquier lugar. Yo soy ingeniero civil. Los ingenieros civiles tienen una gran dificultad de lidiar con el agua. Usted ve que casi siempre una construcción tiene infiltraciones porque retener el agua no es fácil. Usted en un tanque de agua tiene que impermeabilizar bien. En el concreto tiene que impermeabilizar bien. Después de 15 años, 20 años, 25 años comienza a infiltrarse nuevamente. Porque no es fácil lidiar con el agua. Porque el agua se filtra en cualquier brecha, en cualquier espacio. Esta agua que es el Espíritu también entra en cualquier espacio. Si usted da un espacio para que esta agua entra en usted. Y da vida a usted y da verdad a usted. Entonces, hermanos, es muy importante que esta agua, Juan fue el único que habló de este agua. Por eso que él habló en el versículo 35, aquel que vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Hermanos, crean lo que Juan escribió aquí, hermanos. Dios quiere a través de su muerte enviar este Espíritu como agua. Por eso yo intenté hacer una ilustración. ¿Qué es? Imagínense ustedes, nosotros tenemos en este universo el Dios verdadero. Antes que haya la creación en este universo, solo... ya pusieron allí. Antes de la creación estaba solo Dios, ¿no es así? Si estaba solo Dios, ¿quién es el verdadero? Dios, porque no había otro, solo había Dios. Entonces, Dios es el Dios verdadero. Y su Hijo es la verdad. Su Hijo es el resplandor de su gloria que transmite este Dios verdadero para la criatura, para la creación que es el hombre. Entonces, Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando Él murió y resucitó, Él se tornó el Espíritu de la verdad. Y usted puede usar esta ilustración allí en Deuteronomio 8. Allí dice que la buena tierra es una tierra rica en agua. Una buena tierra tiene manantial profundo. Este manantial profundo tipifica a nuestro Dios, que es muy rico en agua, tipificado por el agua. Este agua es la vida de Dios. Esta agua es la verdad de Dios. Esta agua es la esencia de Dios. Dios es como esta agua, pero solo que Él estaba confinado en el manantial profundo. El hombre que está en la superficie de la tierra no tiene acceso a esta riqueza del agua. Pero gracias a Dios un día Cristo vino a la tierra. Entonces Él abrió un camino del manantial profundo hasta la superficie del agua. Él se tornó una fuente. Gracias a Dios que el agua que estaba en el manantial, confinada en el manantial profundo, ahora apareció en la superficie como una fuente de agua. Y quien seguía a Jesús conseguía ver la fuente del agua.
Él dijo a la mujer samaritana, quien beba de esta agua del mundo volverá a tener sed, pero quien bebiere del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Por el contrario, será en él que una fuente que fluirá, brotará para vida eterna. Hermanos, Jesús, en cuanto estuvo aquí en la tierra, Él fue esta fuente, solo que Él murió. Él murió, pero Él resucitó. Él resucitó y se tornó ¿qué? El Espíritu de la verdad. Y el Espíritu de la verdad, hermanos, dio continuación, que es continuación de la fuente que es el río, los arroyos. Y hoy nosotros somos alcanzados por las aguas del río. ¿Fue así o no? Porque nosotros nacimos 2000 años atrasados. Nosotros no conseguimos ver a Jesús en la carne. Nosotros nacimos 2000 años después. Pero gracias a Dios, hermanos, estos 2000 años después, Él se tornó el Espíritu y nos alcanzó. Y nosotros estamos viviendo de la misma agua que está en el manantial profundo, de la misma agua que estaba en Jesús como la fuente. Nosotros estamos bebiendo de la misma agua por el Espíritu. El Espíritu de verdad que estamos bebiendo. ¿No es maravilloso, hermanos? Por eso, hermanos, vamos a tener más contacto con la palabra, más contacto con el Espíritu, más contacto con la verdad. La palabra es la verdad y está llenándonos de agua. Está llenándonos de la vida de Dios, está llenándonos de la realidad de Dios. Hermanos, esto es lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Para eso, hermanos, era necesario que el Señor Jesús pasase por esta angustia de la muerte. Y la muerte de cruz es la muerte más cruel. Es el peor castigo, el peor castigo entre el Imperio Romano. Y era algo escarnecedor. Ellos clavaban en la cruz a los peores criminales, y la crucifixión y la cruz quedaba al lado de un camino. Las personas pasaban, se burlaban, le escupían, escarnecían. Jesús fue colocado con los peores criminales. Pero hermanos, todo esto Él sufrió por causa nuestra, para cargar sobre sí nuestras enfermedades, nuestras transgresiones, pero también, hermanos, para darnos vida, para darnos verdad a través del Espíritu de verdad, trayéndonos este agua. Y hoy, hermanos, nosotros vamos a hablar del capítulo 20. Y el capítulo 20, hermanos, ya es la resurrección. La resurrección de Jesús. Vamos a ver, capítulo 20, versículo 1. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Lo primero que quiero llamar la atención, el primer día de la semana es el primer día después del sábado. Ustedes recuerdan que Jesús murió en un día viernes. ¿Está bien? Día viernes. Y antes de entrar en el sábado, lo sepultaron. Él tenía que ser retirado de la cruz antes de entrar en el sábado. Entonces, en el mismo día viernes, Él fue muerto a las 3 horas de la tarde y retiraron su cuerpo para sepultarlo. Y Él, cuando comenzó el sábado, Él ya estaba en la tumba, Él estaba sepultado. Y pasó un día del sábado, y después del sábado, ¿cuál viene? Viene el domingo. Y el domingo es el primer día de la semana. El primer día de la semana. Apocalipsis 1:10 nos muestra que domingo se tornó el primer día de la semana. Hermanos, es un nuevo comienzo. La resurrección de Cristo nos trajo una nueva esperanza, una nueva semana, el primer día de la semana. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 10.
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompetas. Entonces, hermanos, el primer día de la semana, que es el domingo, por causa de la resurrección de Jesús, se tornó el día del Señor. Nosotros, hoy es domingo. El domingo significa el día del Señor. Y domingo también significa, hermanos, un nuevo comienzo. Una semana nueva, una nueva semana. Es el primer día de la semana. Y a los ojos de Dios, hermanos, el primer día de la semana, el domingo, después de la muerte de Cristo, el domingo para Dios, hermanos, representa el comenzar de una nueva era. Un comienzo en que Dios a partir de este día, de este nuevo comienzo, Él consigue ahora producir una nueva creación. Esta nueva creación es producida a partir de la resurrección de Cristo. Hermanos, no sé cómo expresarles a ustedes. Hermanos, para Dios este día fue especial. Después que Cristo sufrió tanto, fue calumniado, fue injuriado, castigado por causa nuestra, murió con una muerte tan cruel, tan triste, pero ahora pasó el día sábado y en el primer día de la semana, para Dios es un gran día. Aquel día es un gran día. Es un nuevo comienzo. Él consigue ahora realizar su sueño. Su voluntad puede ser realizada porque Jesús obedeció su orden y murió en la cruz, y ahora Él puede resucitar a Jesús, y Él de hecho resucitó a Jesús, hermanos, para engendrar una nueva creación. Oh, Señor Jesús. ¿Usted está contento o no? Estamos en un nuevo comienzo. Dios está lleno de esperanza ahora. Usted también no está lleno de esperanza con la resurrección de Jesús. Todo sufrimiento ya pasó. Jesús dijo, antes de la víspera de su muerte, Él dijo, cuando una mujer está por dar a luz, sufre con los dolores de parto. Grita, sufre, es un dolor tras otro, todo aquel sufrimiento, pero después de haber dado a luz, hermanos, la mujer suspira aliviada. Ufa, ella consiguió dar a luz un hombre para el mundo. Hermanos, es así. Nació un nuevo día. Este nuevo día posibilitó a Dios entonces crear una nueva creación. Gálatas 6. Oh, Señor Jesús. Espero que usted valore el primer día de la semana. Oh, Señor Jesús. Gálatas 6. Yo voy a leer. Desde el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me está crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz, yo fui crucificado y el mundo también fue crucificado. Este yo problemático, este yo que estaba conectado con el padre de mentira, este yo que el pecado entró y la muerte entró y me hizo un pecador condenado por Dios, y ahora este yo por la muerte de Cristo está crucificado. Terminó el yo y el viejo hombre. Y el mundo que fue en contra de Dios, contra la voluntad de Dios que crucificó a Jesús, este mundo para mí también está crucificado. Hermano, ¿no es maravilloso? No sé si usted percibe, si usted tiene esta realidad. El mundo comienza a perder su color para usted. Yo espero que después de esta conferencia, yo recuerdo
que cuando era muy joven, la primera conferencia que yo participé fue cuando los hermanos fueron a Belo Horizonte para levantar la iglesia en Belo Horizonte. Yo era muy joven aún y tuvieron una conferencia. Y yo volví a San Pablo. Cuando volví a San Pablo, yo dije así, ¿qué sucedió? Yo estoy viendo al mundo negro y blanco. Blanco y negro, no veo más colores. Yo dije, este mundo perdió el color para mí. Hermanos, ¿usted no percibe esto? Por ejemplo, hoy, yo no tengo ninguna motivación, no tengo ningún amor, ¿saben? A mí me gustaban mucho los automóviles. Yo era de la línea de los automóviles, me gustaban mucho los automóviles. Un automóvil perdió totalmente color para mí. Yo no tengo ninguna atracción más para estas cosas. Patrimonios, bienes, una casa del sueño, de mi sueño. Esto no tiene más sentido ahora para mí. El mundo perdió su color para mí. El mundo fue crucificado para mí y yo también fui crucificado para el mundo. Hoy yo, hermano, soy una nueva creación. Hoy yo vivo para el Señor. Yo ya morí para este mundo y el mundo también ya murió para mí porque Cristo murió en la cruz y en el tercer día significa que, versículo 15, porque ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hermanos, nosotros somos hoy una nueva criatura creado por Dios a través de la muerte y resurrección de Cristo. También 2 Corintios 5:12. Vamos a ver. Oh Señor Jesús. Vamos a leer versículo 13 en adelante. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Hermanos, yo estoy tan alegre que para Dios, yo estoy loco para Dios. Pero si yo aún conservo el juicio, lo hago por los hombres, porque los hombres van a considerar que estoy loco y me van a internar en un hospicio. Pero el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, no tiene más sentido que vivamos para el mundo, no tiene más sentido vivir para nosotros mismos. No que nosotros vamos más a adquirir bienes, propiedades, patrimonio, cambiar de automóvil, no estoy diciendo esto, sino que estas cosas perdieron el valor para nosotros. Hoy, lo que nos interesa, hermanos, es vivir para el Señor. Porque ya morimos para estas cosas. Ahí, versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O si usted va a otra versión, dice nueva creación. Nosotros somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, nosotros estamos en otra esfera. Pasamos por la muerte de Cristo y ahora la resurrección de Cristo nos introdujo en una nueva esfera. Esta nueva esfera, hermanos, es la nueva creación. Nada de las cosas viejas, cosas convencionales, tradicionales, lógicas humanas. Ahora, hermanos, estamos en la esfera de Dios, la esfera celestial, esfera espiritual. Todo es nuevo.
Y usted sabe que yo E você creo sabe que eu acredito que aquellos cuatro seres vivientes están compuestos de esta nueva criatura. ¿Ustedes creen en esto o no? Yo creo que nosotros, cuando vivimos en esta realidad, nosotros vivimos en otra esfera, y en esa esfera, hermanos, nosotros somos juntamente con Cristo, hacemos parte de aquellos cuatro seres vivientes. Y estamos zigzagueando aquí con carbón encendido, corriendo entre nosotros, hermanos, ejecutando la obra de Dios. Esta es la nueva creación. Bueno, vamos a continuar. Yo infelizmente, hablé tanto, pero tengo que terminar. Tengo que ir al mensaje. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Isaías 53:10. ¿Yo tengo que hablar? Oh, Señor Jesús. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Hermanos, era necesario que Él sea quebrantado por el Padre por causa nuestro. Y Dios lo hizo pasar por expiación por el pecado. Pero el resultado de su sufrimiento en la cruz es ¿para qué? Para engendrar la posteridad, engendrar sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Somos nosotros. Fuimos engendrados en su resurrección y prolongará sus días. Quiere decir, la iglesia es el prolongamiento de Jesús. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para hacer la obra de Dios. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, nosotros estamos aquí no para hacer nuestra voluntad, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. ¿Está bien? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Yo voy a preguntar nuevamente a los adolescentes, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es hacer, Dios quiere que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. ¿Cuáles son los versículos que dicen esto? Listo. Efesios 1, 9 y 10. ¿No es así? Oh, Señor Jesús. Yo voy a comenzar a preguntarle a los adultos ahora. De hacer, convergir en Cristo, de hacer encabezar en Cristo todas las cosas, tanto la de los cielos como la de la tierra, en la dispensación de la plenitud de los tiempos. Entonces, este es el misterio de la voluntad de Dios. Dios quiere hacer esto. Por eso, todo esto que sucedió con Cristo, murió, resucitó, es para esto. Y Él necesita primero encabezar a la iglesia. Por eso que Dios lo dio a la iglesia en el versículo 1:22 de Efesios. Dios lo dio a la iglesia para ser la cabeza sobre todas las cosas, y la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. Entonces, el proceso del encabezar de Cristo sobre todas las cosas, también sobre la iglesia, el llenando a Cristo para el encabezar las cosas. Por tanto, hermanos, no es cuestión de enseñanza solamente, no es cuestión de doctrinas, sino que es cuestión de llenar Cristo, llenarnos con la verdad, con la realidad. ¿A través de qué? A través de inculcar la palabra en el corazón, a través de hacer inmersión en la palabra. Oh, Señor Jesús. Y ya que estamos en Isaías 9:6. Oh, Señor Jesús. ¿Cómo dice Isaías 9:6? Ya leí varias veces para ustedes. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, este niño que nos nació es Jesús. Nació con este propósito. Un hijo que se nos dio, el Hijo de Dios, fue dado a nosotros. ¿Y para qué? Para que el gobierno está sobre sus hombros.
Él va a gobernar la tierra. Él va a gobernar todas las cosas de los cielos y de la tierra. Hermanos, esta es la determinación de Dios, es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Por qué? Hermanos, ustedes recuerdan de la historia que yo ya hablé varias veces. En Génesis capítulo 11, yo no sé si los adolescentes participaron cuando yo hablé de Génesis 11. Génesis 11 fue cuando, después del diluvio, surgió una persona llamada Nimrod. Nimrod, él lideró la civilización humana de aquel tiempo, construyendo ciudades. Él fue el primero a construir ciudades. Él construyó su reinado. Y él comenzó a decir a los hombres, no necesitamos más tener miedo de Dios, porque en aquel tiempo todos los hombres estaban con miedo de que Dios exterminase la humanidad nuevamente con el diluvio. Entonces las personas tenían miedo de errar y que Dios les castigue. Ahí Nimrod dijo, no, paren de vivir así. Nosotros no necesitamos de Dios, no. Nosotros, los hombres, sabemos cuidarnos a nosotros mismos, podemos gobernarnos a nosotros mismos. Entonces Él estableció el gobierno humano rechazando el gobierno de Dios. Él rechazó a Dios y Él dijo, nosotros vamos a cuidar de nosotros. Ustedes no tienen que tener miedo de Dios, yo voy a cuidar de ustedes. Fue así que Nimrod estableció el gobierno humano para quitar la dependencia del hombre de Dios. Esto es lo que Satanás está haciendo. Y hermanos, esto es lo que usted ve en Salmos 2. Salmos 2, usted ve esto claramente. Solo que para que ustedes sepan que la cuestión es el gobierno. Hoy, la lucha aquí es por el gobierno, es lucha de reino. En el capítulo 2 de Salmos nos dice qué cosa. Versículo 1 dice así, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Hermanos, ¿por qué las naciones están enfurecidas contra Dios? ¿No es así? Y los reyes de la tierra se levantan y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Quiere decir, Satanás provoca a las naciones, a los príncipes de las naciones, a los líderes de las naciones para que se rebelen contra Dios en el mismo principio de Nimrod. Nosotros no necesitamos de Dios. Vamos a romper cualquier lazo que el hombre tenga con Dios. Nosotros no necesitamos estar bajo este miedo de Dios. Nosotros podemos vivir sin Dios. Esto es la humanidad corrupta, corrompida por Satanás. Pero el versículo 4 dice así, el que mora en los cielos se reinará y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Quiere decir, Dios escogió a Cristo como el rey, pero este rey posee humanidad para poder heredar sobre todas las naciones. Por eso que Jesús tuvo que tornarse hombre y fue rey escogido por Dios. Satanás, antes de caer Lucifer, él quería ser este rey, pero Dios no lo escogió. Dios escogió a Cristo, entonces él quedó con envidia, odio, él mató a Jesús por medio de los líderes judíos. Entonces, hermanos, hasta hoy es así. Satanás es el adversario de Dios, llevando a las naciones que tengan odio de Dios y también
teniendo odio de Cristo sobre su ungido. Ahí el versículo 8 dice así: pídeme, yo te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Quiere decir, yo voy a dar a Cristo que herede sobre las naciones. Entonces Cristo va a ser rey sobre la tierra, y nosotros estamos luchando para esto. Por eso que nosotros predicamos el evangelio del reino para este trabajo. Bien, entonces, hermanos, ¿quién era María Magdalena que vio toda aquella situación? Lucas capítulo 8. ¿Quién era María Magdalena? Lucas capítulo 8, versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían de sus bienes. Entonces, María Magdalena fue curada por el Señor, de quien expulsó demonios, y ella era una mujer de posesiones, y juntamente con otras mujeres que tenían posesiones, ellas ofrendaban para el ministerio de Jesús. Ustedes saben que para que Dios trabaje aquí en la tierra, necesita de quien ministra, y también necesita de recursos financieros. Imaginen solo Jesús andando de aquí para allá con sus 12 discípulos. Hermanos, necesitan también de asistencia, no solo asistencia en el servicio, sino también asistencia financiera. Por eso, hermanos, yo creo que en Tocantins, nosotros hablamos ayer, duplicar el número de personas, que sea el doble el número de personas. También, hermanos, va a duplicar los recursos financieros. Por eso, queridos hermanos, pida al Señor bendiciones para que ustedes que están en Tocantins, y también ustedes abran su corazón para comenzar a tener fe en ofrendar generosamente al Señor. Ustedes tienen que creer, hermanos, cuando usted abre la canilla, Dios va a suplir con más recursos. Si usted tiene miedo de abrir la canilla, con miedo de que acabe los recursos, y la abre a cuenta gotas, Dios también te va a mandar a cuenta gotas. Pero si usted abre la canilla generosamente, Dios también va a suplirte generosamente. Por eso, hermanos, María Magdalena era una de estas mujeres que suplieron, hizo con que fuese posible el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Hoje, fazer a nossa parte, tá? De lado, acompanhar de perto a palavra, mas também vamos, ofertar generosamente para a obra do Senhor aqui em Tocantins, mas também para a necessidade de toda a obra. Na África nós estamos entrando, irmão, tem muita necessidade. Graças a Deus, os irmãos estão sendo fiéis, levantamos 1.700.000 nessa última conferência internacional para a necessidade da África. Irmão, tudo isso é porque tem irmãos que estão crendo no Senhor Jesus, abrindo torneiras, e o Senhor não deixa você mais pobre. Você acredita nisso? Pelo contrário, você vai começar a receber mais dinheiro, porque o Senhor fala, esse servo é fiel. Eu vou entregar o meu dinheiro na mão dele e não vai gastar para ele, ele vai gastar na minha obra. Vocês entenderam? Então vamos ser generosos para com o Senhor. Essa é a mulher Madalena, é a Maria Madalena, tá? E, irmãos, Jesus havia dito para os seus discípulos que ele iria sofrer nas mãos dos sacerdotes, dos principais sacerdotes, iria morrer, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Ele disse pelo menos 3 vezes no livro de Mateus. Mas, irmãos, vocês viram que nenhum varão foi de madrugada para o sepulcro para ver se Jesus ressuscitaria ou não. Precisou haver mulheres, Em João registra Maria Madalena. Por isso, irmãos, os homens são muito objetivos.
e as mulheres são mais emocionais. Mas, irmãos, sendo emotiva, tem esse lado bom, são mais sensíveis ao Senhor. O homem tão objetivo que é muito seco, né? E as mulheres movidas, né? Embora Maria Madalena tinha ido para ungir o corpo de Jesus. Acho que nem ela acreditava que Jesus ressuscitaria, né? Mas, irmãos, ela foi a primeira a ver o Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mateus 28, vamos ver o registro de Mateus? Mateus 28, versículo 1. No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, vejam, aqui já fala domingo é o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Os guardas ficaram aterrorizados. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, e como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. E eis que Jesus veio ao sepulcro, ao encontro delas, e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e os adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Irmãos, agora discípulos não só eram servos, ele os chamou de amigos, porque o amigo entende o coração do amigo. Mas agora que ele morreu e ressuscitou, Jesus os chamou de irmãos. Agora somos irmãos de sangue. Nós temos uma relação de vida com nosso Senhor Jesus após a sua ressurreição, né? Y hermanos, esto no es maravilloso, hermanos. No es maravilloso, oh Señor Jesús. Vamos a volver a Juan 20. Vamos a ver el relato de Juan 20. Juan 20. Vamos a ver. Versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Este otro discípulo es Juan, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le pusieron. Y salió Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Ahí los hombres fueron, las mujeres fueron primero. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. No sé si Pedro estaba un poco gordo. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan llegó primero, corrió más rápido, pero llegó al sepulcro y tuvo miedo de entrar. Usted en este punto ve el temperamento de Juan. Ahora Pedro, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Hermanos, realmente
María Magdalena vio primero y fue a avisar a los discípulos. Solo así que los discípulos corrieron para ver esto. Y Juan y Pedro vieron el sepulcro vacío y pensaron, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué nos vamos a quedar a hacer aquí si ya está vacío? El hombre es muy objetivo. Vamos a casa. Y se fueron a casa. Pero María no se fue a casa. María, versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ella vio dos ángeles. Ni Pedro ni Juan lo vieron. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, porque Jesús no tenía más aquella fisonomía de cuando estaba en la carne. Jesús ya había tomado un cuerpo de resurrección. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella, una mujer, llevar un cuerpo de un hombre. ¿Cómo ella lo iba a llevar? Miren entonces, el amor, este lado del amor, de la sensibilidad que María Magdalena tenía. Es este punto que nosotros necesitamos aprender. Para con el Señor no vamos a ser groseros, no vamos a pasar por arriba cosas superficiales. Hermanos, nosotros tenemos que dedicar todo nuestro corazón a amar al Señor como María Magdalena amaba al Señor. Oh, Señor Jesús. Díjolo Jesús, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Allí ella percibió que era Jesús. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, aleluya, va a mis hermanos y diles, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Por qué Jesús dijo a María, María, no me toques? ¿Por qué? Yo ya había mostrado, recuerdan un mensaje anterior, en Levítico 23, versículos 10 y 11, ahí había dicho que las primicias de la cosecha, el primer gavilla de la cosecha, tenía que ser entregado al sacerdote para ofrecerlo a Dios. Y el sacerdote haría ¿qué? Haría una ofrenda mecida, movería la gavilla de las primicias para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, el primer fruto de la resurrección, hermanos, tiene que ser para el disfrute de Dios. Entonces Jesús, cuando resucitó, era para ir enseguida al Padre, para presentarse al Padre como esta primer gavilla de la primicia de la resurrección. Pero María Magdalena estaba tan desesperada que Jesús dijo, yo necesito aparecer a ella, si no, ella va a morir, me voy a aparecer a ella. Fue así, hermanos, que se abrió una excepción. Por eso dice, no me toques, porque yo tengo que presentarme primero al Padre. Quien tiene que disfrutar, quien primero tiene que verme después de mi resurrección es el Padre. Pero la mujer estaba tan desesperada que terminó teniendo este privilegio de ver al Señor Jesús primero después de la resurrección. Por eso, hermanos, no vamos a ser cuadrados, no vamos a ser lógicos, vamos a ser desesperados para las cosas del Señor. Vamos a ser todos desesperados de amor por el Señor. Ahí, hermanos, oh Señor Jesús. Ellos se recordaron, Señor Jesús. En verdad no tengo ni más mucho
mucho que hablar aquí. Aquí dice, Aqui, irmãos, aqui diz, en el versículo, no versículo, ahí en ese día, nesse dia, Él fue al ele Padre, foi até o Jesús Pai. fue al Padre, Jesus foi porque até o Pai. apareció de mañana, ¿no es Apareció verdad? de mañana, Él fue ¿cierto? hasta el Padre, Ele se foi até o presentó al Pai, Padre. se apresentou. Pero en el mismo día, No Él mesmo volvió a dia, sus ele discípulos. voltou para os seus discípulos. Versículo 19. Versículo Cuando 19. llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, es el mismo día, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús Fosse no meio y dos discípulos. puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Jesús ya había ido al Padre, pero esta ascensión al Padre en aquel día de la resurrección, hermanos, fue una ascensión secreta. Secreta. Después de 40 días, usted ve en el registro de Hechos capítulo 1, hubo una ascensión pública, ustedes vieron. Todos los discípulos vieron que Él subía, pero esta ascensión del primer día de la semana fue secreta. Él fue al Padre y nadie le vio. Ahí Él volvió a los discípulos, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron, vieron al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanos, nosotros somos una extensión de Jesús. Jesús no terminó su obra aquí en la tierra. Él espera que nosotros entendamos esto. Nosotros vamos a prolongar su misión. Vamos a terminar la obra que Él no terminó aquí en la tierra, que es la edificación de la casa de Dios, y asumir el reino de este mundo. Por eso, hermanos, estamos aquí en la tierra edificando el cuerpo de Cristo y predicando el evangelio del reino. Solo que para esto, hermanos, nosotros necesitamos recibir el Espíritu Santo. Él sopló sobre ellos. Recibid el soplo santo. La palabra soplo es espíritu, es neuma. Entonces, recibir el Espíritu Santo. Hermanos, en aquel día los discípulos recibieron el Espíritu de la verdad. Recibieron el otro consolador. Recibieron el Espíritu. Hermanos, finalmente, por la resurrección, hermanos, se tornó posible realizar la obra del Padre. ¿No es maravilloso esto? Oh, Señor Jesús. Yo quería comentar, Jesús tenía marca en las manos, marca en los pies y en el costado. ¿Cómo puede esto, hermano? Aquel cuerpo ya no era más el cuerpo material, no era materia. Pero, hermanos, es el cuerpo de resurrección. Y el cuerpo de resurrección trae el registro de estas marcas. Yo no sé cómo, no me pregunte, pero, hermanos, conservaba estas marcas, pero de cualquier manera es el cuerpo de resurrección. No era material, era el cuerpo de resurrección. Podía aparecer y podía desaparecer. Puertas, ventanas, no le impedían que él apareciese y desapareciese. Hermanos, este es el cuerpo de resurrección y nosotros vamos a tener ese cuerpo. ¿Usted quiere tener este cuerpo? Amén. Usted quiere tenerlo, Amir, pero antes haga cirugía, ¿está bien? Nosotros, hermanos, vamos a tornarnos. Nosotros vamos a tener este cuerpo de resurrección. Porque durante el milenio los vencedores irán a gobernar con Cristo durante 1000 años. ¿Cómo vamos a gobernar con Cristo? Va a África, Amir. ¿Cómo Amir va a África? Entonces, ¿tiene que descender aquí en la tierra, comprar un pasaje, tomar un avión e ir a África? No. Para de usar las millas. En aquel tiempo, en el milenio, usted va a tener el cuerpo de resurrección. Usted puede ir donde quiera. No necesita más de avión, no necesita de automóviles, vehículos. Usted va a ir. ¿No es así, Joel? ¡Qué maravilla! Ahí usted va a Etiopía. ¡Chup! Ahí aparece Joel en Etiopía. Nosotros, hermanos, podemos reinar con Cristo durante 1000 años en la parte celestial. Podemos ir donde sea. Tendremos el cuerpo de resurrección. Hermanos,
Irmãos, Oh, Señor ó Senhor Jesús. Jesus, olha, Ay, registré tantas cosas. No sé si voy a terminar. Quiero terminar ya. Hermanos, Jesús. irmão Jesus, Oh, Señor Jesús. ó Senhor Jesus. Hebreos 2. Hebreos 2. Hebreus 2. Hebreos 2. Hebreus 2. El hermano Don Irmão Dong, le gustaba mucho hablar sobre esto en la parte final de su ministerio. Él comenzó a hablar sobre el reino y él usó mucho el versículo 6 de Hebreos 2. 6 de Hebreus 2. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, No testemunho dizendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le que o visites? visites, Le hiciste un poco menor que los ángeles. menor que os anjos, né? Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Sujeitasse debaixo dos Porque pés. en Ora, cuanto le desde que sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hermanos, Dios Deus predeterminó cuando él creó al hombre, y el hombre iba a ser coronado de gloria y de honra, aunque él no lo hubiese creado un poco menor que los ángeles. Los ángeles son más poderosos que nosotros, son muchos más capaces que nosotros. Pero hermanos, ¿por qué él nos creó un poco menor que los ángeles? Porque usted cree que nos creó un poco menor. Él no tendría que habernos dado más capacidad que los ángeles. No. ¿Por qué? não. Por quê? Porque o Porque aquel ángel que Dios le dio más capacidad se enorgulleció y cayó y se tornó el adversario de Dios. Entonces Dios creó al hombre. Deus criou o homem, No nos llenó más de capacidad. Dios nos creó con una capacidad de poder contener a Dios. El hombre es un vaso. Es la única criatura que fue creado a imagen y semejanza de Dios y fue creado con un espíritu humano y un alma humana para poder recibir a Dios que es espíritu, para que el poder sea de Dios y no del vaso. e não do vaso. ¿Ustedes entienden? Entonces Dios no necesita crear al hombre supercapaz, porque el supercapaz está dentro del hombre. Después de la muerte y resurrección, Dios fue capaz de colocar a Cristo dentro de nosotros. Cristo dentro de nosotros, hermanos, es el poder de Dios. Entonces, el poderoso no necesita ser usted. El capaz no necesita ser usted. El capaz es Dios. Él opera a través de su palabra. Da sua palavra. Entonces, gracias al Señor. Entonces, nosotros aún no llegamos allá. Las cosas no están sujetas al hombre. Versículo 9 dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Ahora ya es Jesús hombre, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, Glória. perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesucristo, cuando murió y resucitó, Dios lo engendró como el Hijo primogénito de Dios. Primogénito de Dios, porque Él era el Hijo unigénito de Dios. Ahora Él se tornó el Hijo unigénito de Dios, porque a través de Él Dios engendraría los muchos granos, muchos hijos que somos nosotros. ¿Y qué pretende hacer con estos muchos hijos? También conducir a estos muchos hijos a la gloria. Él fue conducido a la gloria. Él tiene la obligación y la responsabilidad de llevarnos a la gloria. Él es el capitán de nuestra salvación. Oh, Señor Jesús. Y déjenme terminar la lectura en Juan 20. Vamos a ver. Señor Jesús. Versículo 24. Antes de esto, vamos a leer unos versículos en 1 de Corintios capítulo 15.
1 Corintios capítulo 15, para alegrar un poco a Joel y a Mir, que el cuerpo que vamos a recibir aquí. Versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de los bestias y otra de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? En la eternidad, después que usted obtenga el cuerpo de resurrección, su intensidad de gloria es diferente del otro. La intensidad de gloria es diferente de uno del otro aquí. Pero ¿quién define cómo será el esplendor de su gloria? ¿Cómo definir esto? Depende de cómo usted vivió aquí en la tierra. Cómo usted fue fiel o no fue fiel a Dios. Si usted hizo la voluntad de Dios o no. Usted permitió que esta vida trabajase la verdad en usted. Hiciese su vida, creciese o no. Ahí define su gloria en el futuro. Por eso, hermanos, cuando termine esta vida en la tierra, terminó la chance de que nosotros adquiramos más gloria o menos gloria. Es en cuanto vivimos aquí en la tierra. Por eso vamos a servir al Señor, vamos a amar al Señor, vamos a inculcar la palabra en el corazón, vamos a dejar que esta verdad nos constituya, vamos a dejar muy útiles en la mano del Señor para hacer la voluntad del Señor. Esto es que va a definir su gloria, ¿está bien? Vamos a continuar. ¿Dónde estoy? Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. De la manera que Cristo resucitó, nosotros vamos a traer esta imagen también en la resurrección. ¿No es glorioso, hermanos? Usted no está contento. Yo estoy contento. Por eso, hermanos, vamos a continuar. Oh, Señor Jesús. Vamos a Juan 20. Yo quiero terminar. Vamos. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos diciendo, Jesús. Le dijeron pues los otros, diciendo a los discípulos, al Señor hemos visto. Y le dijo, si yo no viere las manos en las señales de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de él y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo,
Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, es mejor creer, ¿no es así? Algunos necesitan ver para creer, hermanos, pero los adolescentes están aprendiendo a creer para ver. Usted cree, usted va a ver el cumplimiento de la palabra. Por eso, hermanos, vamos a creer con simplicidad, con obediencia. Dios va a usarlo a usted como los 4 seres vivientes para hacer la obra de Dios. Y por otro lado, hermanos, ¿cómo es importante no perder la reunión? Tomás perdió la reunión, perdió la primera aparición del Señor. Hermanos, no pierda la reunión. ¿Está? Es allí que el Señor aparece. Ahí que el Señor habla con usted. Aunque usted pueda recuperar, usted puede asistir al video, usted puede asistir después. Pero hermanos, no es lo mismo. Entonces, no pierdan la reunión. ¿Está bien? Y versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Yo voy a terminar, hermanos, para liberarlos a ustedes. Algunos van a viajar aún. Jesús es el Señor. Amén.